Abrimos de nuevo conversación a tres bandas, finanzas a tres bandes, para hablar de nuestra economía financiera, cómo manejamos nuestra economía en el hogar. El primer diálogo, si lo recuerdan, centrábamos nuestra conversación sobre todo en vivienda, comprar o alquilar. Pues ahora vamos a profundizar en la base de todo, en la educación financiera. Y es muy importante, la educación financiera es una de las herramientas más valiosas para la vida adulta, pero paradójicamente sigue siendo una de las grandes ausentes en la mayoría de los planes educativos. Esto lo vamos a comentar, a pesar de que cada día tomamos decisiones relacionadas con el dinero, desde cómo administrar el sueldo, por ejemplo, hasta cómo endeudarnos, cómo ahorrar. Muchos jóvenes abandonan la escuela sin tener nociones básicas para hacerlo de forma responsable y sobre todo sostenible. No se trata solo de enseñar a llevar un presupuesto o a comparar productos bancarios, sino también dotar a las personas de esas herramientas para tomar decisiones informadas, para entender los riesgos, para desarrollar un pensamiento crítico y construir una relación saludable con el dinero. Esta formación busca empoderar, prevenir problemas futuros y sobre todo fomentar una estabilidad económica tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Hay dos figuras que serán protagonistas. En este contexto nos ayuda mucho, por ejemplo, la figura de los divulgadores, perfiles con influencia en redes y con especial relevancia. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, sobre todo, se informan, se inspiran cada vez más a través de creadores de contenidos. Colaborar con influencers que conectan bien con el público más joven permite también acercar estos conceptos a audiencias que quizá no accederían a ellos por otras vías. Su lenguaje suele ser cercano, su presencia en plataformas donde la atención es limitada y su capacidad para simplificar, para resumir las ideas complejas contribuyen precisamente a que la educación financiera sea más accesible y más atractiva. Por otro lado, tenemos a quienes lideran, por ejemplo, programas formativos. Y ahí el reto es doble. Por un lado, actualizar los contenidos para que realmente respondan a las necesidades actuales y por otro, también encontrar formas innovadoras, atractivas de comunicar, desde talleres prácticos hasta campañas digitales o contenidos audiovisuales breves que puedan luego viralizarse. La educación financiera ya no puede entenderse como una asignatura tradicional, sino como un conjunto de habilidades digitales, emocionales, prácticas que acompañan a lo largo de toda una vida. Y eso es lo que queremos conversar hoy en nuestro Finanzas a tres bandas con nuestras protagonistas. Elena Enguís nos acompaña de nuevo, ella es responsable del programa de educación financiera de Fundació Caixa Ontinyent. Bienvenida de nuevo, Elena. Hola, y bueno, gracias por invitarme de nuevo. Ahora charlaremos y Sara Vicente es experta en educación financiera para familias y además es autora del libro Con el dinero no se juega. Bienvenida, Sara. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, os lanzo la pregunta a las dos, pregunta que va a ser un poco la que encauce esta conversación. ¿Por qué seguimos sin recibir educación financiera cuando es algo que está en nuestro día a día, pero no nos forman en ello? La verdad es que yo diría que hay varios motivos. El primero de ellos es que desde siempre las finanzas se ha considerado algo técnico que depende más de las personas adultas e incluso los bancos, ¿no? Pero la realidad es que gestionar nuestro dinero está en nuestro día a día y no debería de ser así. Ese sería un motivo. ¿Tú cómo lo ves, Sara? Es verdad que en la escuela la educación financiera no ha estado siempre tan presente como sería deseable. Pero con la llegada de la LOMLOE y con las adaptaciones que las comunidades autónomas han hecho, pues en la Comunidad Valenciana se introdujo en el currículum de educación primaria, en el segundo y tercer ciclo se introdujeron, es verdad que conceptos muy básicos, como el consumo sostenible, como los conceptos de moneda, de dinero, tarjeta, ingresos, gastos, ahorro, y es verdad que, aunque poco, de alguna manera está presente. Y coincido con Elena que el dinero está presente en nuestras vidas diariamente y por eso justamente tenemos el reto de, como familias, por la parte que me toca, enseñar a nuestros hijos a gestionar el dinero de una manera autónoma, responsable y eficiente. Es un paso, como estás diciendo, en educación ya está presente, muy poquito hay margen de mejora, pero claro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no tener una buena base, de no adquirir una buena base cuando somos más jóvenes, más pequeños, en nuestra edad adulta?
Las consecuencias yo creo que son bastante visibles. La verdad es que consumimos de forma compulsiva, no tenemos objetivos de ahorro claros, tenemos endeudamientos que no sabemos gestionar, el típico no llego a final de mes. Todo esto, lo peor es que nos lleva a un estrés financiero, nos genera ansiedad y ahí afecta a nuestra salud mental de forma muy negativa y entramos en una dinámica en la que tomar decisiones financieras todavía se hacen de forma más negativa. La verdad es que sería una de las consecuencias principales que está repercutiendo. Es verdad, y además no olvidemos que en nuestro día a día, en cualquier momento, estamos bombardeados, inundados de la publicidad, ¿no? El neuromarketing, que sabe muy bien cómo crearnos necesidades y lo sabemos porque en cualquier momento del año pueden llegarnos o el Black Friday, o el Cyber Monday, la campaña de Navidad, las rebajas, los días sin IVA, Día de la Madre, es que no acabamos nunca. Entonces, no tener una educación financiera, aparte de todos los aspectos que ha señalado Elena, nos lleva a tomar decisiones que no son buenas para nosotros como en nuestro proyecto de vida que tengamos. Yo recuerdo a mi abuela, esto ya a nivel anecdótico, que ella siempre decía el jornal, ¿no? Y entonces ella cogía y hacía a primero de mes, ¿no? Esto es muy de antes, repartir para cada cosa y tenía claro esto y esto es el ahorro y eso para estalviar. Claro, hoy en día es diferente, como estáis hablando, recibimos un montón de inputs, la nueva realidad nos tiene absolutamente bombardeados para generar ese impulso rápido, ¿no? de compra y de gestión rápida del dinero, en el cual no puedes pensar. ¿Qué señales indican que la educación financiera debería considerarse una competencia básica? No sé, casi como escribir, como leer, ¿no? Sí, pues justamente es que es así, porque es una de los conocimientos, de las habilidades que necesitamos para desenvolvernos bien en nuestro día a día, en la vida adulta, ¿no? Decía Richard Thaler, que era un premio Nobel de Economía, que las personas tenemos que tomar decisiones a lo largo de nuestra vida, decisiones económicas que nos afectan muy profundamente, pues como comprarnos una casa o decidir entre ¿qué es mejor para mí? ¿Comprar o alquilar, por ejemplo, lo que tratabais en el otro episodio? O cómo prepararnos para la jubilación, y todas estas decisiones que en realidad son complejas, si no disponemos de una buena educación financiera, se parece o nos parecemos en esa actitud a un conductor que participa en una carrera de Indianapolis 500, que es una carrera en la cual es muy difícil, es muy compleja, y si no tienes una buena preparación, pues es muy fácil tener un accidente, ¿no? Pensemos también, pues, llevémoslo, no hace falta irnos a Indianápolis, pero cuando aprendemos a conducir, vamos primero a la autoescuela, ¿no? Y luego ya nos incorporamos a la conducción de verdad. Pues esto yo creo que es lo mismo en la educación financiera, ¿no? Las familias podemos acompañar a nuestros hijos, ayudarlos para que después puedan en su vida adulta conducir de verdad sin nuestra ayuda y puedan tomar buenas decisiones con su dinero. Y ahora nos vamos a centrar en dónde buscar esa educación financiera. Si queremos aprender un poco más, por ejemplo, Elena, en vuestro caso tenéis un programa de educación financiera que además tú lideras. ¿En qué consiste? ¿Qué aportáis? Bien, nuestro programa de educación financiera de la Fundació Caixa Ontinyent sigue las directrices del Plan de Educación Financiera Nacional, ¿vale? Ahí están entidades como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, AECA, entre otros organismos, que coordinados con el Ministerio de Educación lo que hacen es marcar, ¿vale?, las competencias en materia de educación financiera que se deben de implementar a todos los niveles educativos y a todas las edades. ¿Cómo lo hacemos desde nuestro plan de educación financiera? Pues siguiendo esas directrices justamente ofrecemos formación tanto presencial, online, primero a los colegios, después también a los institutos, incluso universidad, escuelas de adultos y otro tipo de asociaciones y colectivos como centros de mayores, asociaciones de amas de casa, etcétera, porque se quiere llegar a toda la población, ¿vale?, a todas las edades. Eso en cuanto a la formación, por una parte a la población, por otra parte a los profesores,
También en coordinación con CEFIRE, que es el centro de formación a nivel de la Comunidad Valenciana de los profesores, tenemos 4 cursos online para que los profesores puedan recibir formación que después puedan implementar en las aulas. Y después ya otro tipo de actividades más lúdicas que estamos viendo que funcionan muy bien. Cuento un poco pues, las últimas experiencias que suelen venir de la mano del Día de la Educación Financiera, que es la primera semana de octubre de cada año. Este último 6 de octubre lo que lanzamos fue un escape room financiero. Justamente de lo que se trataba es, vamos a los centros educativos, llevamos este escape room portátil y les invitamos a participar en la resolución de acertijos, etcétera, sobre educación financiera para poder superar la misión. Está funcionando muy bien porque esta parte lúdica, la verdad es que gusta a los jóvenes. En concreto va dirigido a los jóvenes de 12 a 18 años. Educación secundaria, ¿no? En la ESO. Correcto. El año pasado también, con el Día de la Educación Financiera, lanzamos un juego de mesa, juego de educación financiera, Porquiland, y en lugar de regalar el juego en los centros educativos o a los niños y niñas, lo que hemos hecho es que sea experiencial. Llevamos a un monitor al centro, se juega una partida del juego que tiene unas dimensiones más grandes para que de verdad sea toda una experiencia, y a partir de ahí pues, se asimilan conceptos de educación financiera y nos damos cuenta que después los niños y niñas quieren volver a jugar porque recuerdan esa experiencia. Tenemos también de otro año, hemos llevado de una colección de cuentos de educación financiera infantiles para primero a sexto de primaria, pues lo hemos teatralizado. Tenemos una representación de marionetas dirigida de primero a tercero de primaria y se lanzan conceptos como ahorro, el dinero no cae del cielo, etcétera. Conceptos básicos, se ríen, se divierten, pero es como de verdad cala el mensaje que queremos dar. Claro. También lanzamos un concurso de educación financiera online para cuarto de ESO, que tiene 3 fases. Es verdad que la tercera fase, los 2 únicos finalistas acuden presencialmente a esa final, y es la 5ª edición y nos está demostrando que los profesores repiten, que cambian de centros educativos, vuelven a inscribirse en el concurso, y los jóvenes les das un dossier de 40 hojas que casi no hay que insistir para que lo estudien, porque son muy competitivos y les gusta eso de vamos a ganar, vamos a llegar a la final. Esa parte lúdica de enseñar la educación financiera, sinceramente reconocemos que nuestro programa está funcionando. Hay que tirar de ingenio, pero lo habéis conseguido. Habláis de público muy joven, de estudiantes jóvenes. Hablabas ahorro, pero ¿qué otro tipo de herramientas o de conceptos básicos se intentan encajar en esta educación financiera, en este programa? Por supuesto, va a depender del nivel educativo que estemos hablando, ¿vale? Entonces, sí que se desarrollan muchas habilidades como realizar presupuestos, como aprender todos los conceptos importantes de un crédito, entender cómo realizar un consumo responsable, todas estas cuestiones, incluso qué es la TAE. A ver, con sinceridad, estamos viendo que hay muchos adultos que este concepto básico, como la TAE, lo desconocen. Si hablamos de estadísticas a nivel europeo, un 7,5% de los adultos reconocen no tener conocimiento alguno sobre educación financiera. Esto es un problema. Hay que empezar de verdad a normalizar, ¿vale? Hablar de dinero desde pequeños y hablar de educación financiera, pero desde el punto de vista práctico y del día a día. Claro, aplicado al día a día, a la realidad que vivimos. Sara, en tu caso estás muy en contacto también con tus seguidores, ahí se genera también una conversación. ¿Cómo ves el interés de esos seguidores o qué temas son los que más preocupan en tu comunidad? Pues yo veo sobre todo, yo me dirijo a familias que tienen hijos entre los 3 y los 12 años, sobre todo, y yo veo que el interés que tienen es que hay algunos que no tienen muy claro cómo llevar a la práctica esta educación financiera que hemos visto que es tan importante, y sobre todo lo que necesitan son herramientas prácticas que puedan aplicar en el día a día,
como por ejemplo el concepto de la paga, que funciona muy bien porque es algo que las familias pueden implementar en su día a día y es algo que los niños experimentan y utilizan un aprendizaje, que es el aprendizaje a través del ensayo y error, que es uno de los aprendizajes de la ciencia también, y al aplicarlo en la vida cotidiana y el permitir a sus hijos tomar decisiones con su dinero, pequeñas decisiones, pues funcionan muy bien. Otro de los conceptos muy importantes que las familias ven que es importante transmitir a sus hijos es el concepto de ahorro. Y en ese sentido, una de las herramientas, que es el colchón de emergencia, que es uno de los hábitos financieros que cualquier adulto debe tener también, pues funciona también muy bien a la hora de llevar esta educación financiera en casa. Yo lo aplico, yo el tema de la paga lo aplico, pero es verdad, y te voy a confesar, tengo 2 hijas, tenemos un entente familiar para que la paga sea limitada, ellas se gestionan su paga, una gestiona fantásticamente y la otra voy a tener que ponerla en alguno de estos programas de educación financiera. Sí, es que los padres que tenemos más de un hijo ya vemos que cada uno tiene una personalidad diferente también en cuanto a las finanzas, y ahí yo creo que es muy importante el acompañamiento, ¿no? Vale. Poner en práctica las herramientas que las familias podemos darles, como por ejemplo la paga, como por ejemplo el colchón de emergencia o la lista de deseos, también, que viene muy bien en estas épocas, ¿no? Para poner la distancia entre el deseo que me surge y si veo que consumo esa compra o no. Y es muy importante adaptarse a las características, a la personalidad de cada uno de nuestros hijos. A raíz de lo que está diciendo Sara, esto me parece muy importante. Estamos ya, porque estamos desde hace 2 meses ya en un momento en el que, bueno, nos activan el consumismo, nos lo activan, pero ahí tenemos que estar alerta. ¿Cómo influyen factores como la presión social, ese como decía, consumismo que nos invade, o las redes sociales o el acceso a la compra rápida en nuestra educación financiera? ¿Cómo debemos estar alerta y ser cautos? Yo creo que indudablemente las redes sociales han cambiado nuestra relación con el dinero. En redes sociales todo el mundo come en restaurantes, viaja, estrena ropa de marca, dispositivos de última generación, y todo eso hace que te parezca que eres el único que no vive de esa forma y empiezas a consumir para no quedarte atrás. Claro, eso se convierte en un verdadero problema, el consumir de esa forma. Esa presión de las redes perjudica mucho a nuestra salud mental. Acabamos viendo que estar bien es parecer estar bien, y consumimos para proyectar esa imagen. Y parece que tener mucho, ¿no?, es lo que nos tiene que dar la felicidad. Sí, es verdad. Las redes sociales enseñan muchas veces una imagen distorsionada de la realidad. No es todo lo que aparece en las redes, no es la realidad. Y eso afecta mucho a nosotros como adultos y a nuestra salud mental, pero pensemos también en nuestros hijos, que no tienen esa capacidad crítica, no tienen sus funciones ejecutivas desarrolladas, y les afecta mucho más, son muchos más vulnerables a esa imagen distorsionada. Y por eso las familias tenemos que acompañarles para despertar su espíritu crítico y para enseñarles a analizar qué es lo que ven y a no tomar esas decisiones compulsivas que nos incita, pues no solo en las redes sociales, sino también la televisión, la publicidad, etc. Y por eso es muy importante, las familias no tenemos necesariamente que ser economistas para dar una buena educación financiera a nuestros hijos, pero sí que es verdad que con unas ciertas herramientas que podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana, hablábamos de la lista de deseos, por ejemplo, que es una herramienta muy potente y que nos ayuda justamente a evitar estas compras por impulso y a situar a nuestros hijos y a nosotros también en cuál es en realidad mi situación real, no lo que yo querría ser, sino cuál es mi situación, y a partir de ahí planificarme, hacer una proyección, tener unos objetivos, y me ayuda a que el dinero no se me vaya y que no sean otros de fuera los que decidan dónde tengo yo que comprar, dónde tengo que consumir, sino que nos ayuda a que sean nuestros hijos, o seamos nosotros también, líderes en realidad de nuestro dinero y de nuestro proyecto de vida.
dueños reales, ¿no?, de nuestra economía financiera. Sí. ¿Cuáles son esos contenidos que tú detectas, Sara, que tienen más impacto o más interés en cuanto a educación financiera? Pues, como habíamos comentado antes, la parte de paga, ¿no?, que es es una de las herramientas que yo propongo para gestionar el concepto de ingresos, pero luego también la parte de ahorro, ¿no? Habíamos hablado del concepto del colchón de emergencia y también la parte de cómo gastar, ¿no?, de qué manera gastar de una manera consciente. Y para ello podemos utilizar la lista de deseos, pero también hay otra herramienta muy importante que es el control de ingresos y gastos, en el cual creo que debemos enseñar a nuestros hijos a ser conscientes de cuál es su situación, porque es verdad que muchos adultos, como señalaba Elena antes, no tienen la educación financiera, y seguro que hemos oído en muchas ocasiones o tenemos conocidos que nos comentan que el sueldo igual que entra sale, no sé qué ha pasado. Y eso no puede ser. Tenemos que ser conscientes de a dónde va nuestro dinero, y más aún tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de decir a nuestro dinero dónde tiene que ir. Y para eso el control de ingresos y gastos es una herramienta fantástica que podemos utilizar. Tenemos la suerte de contar con dos profesionales serias a la hora de transmitir educación financiera, pero es verdad que en redes también nos encontramos otros pseudo fin-influencers que nos invitan a invertir nuestro dinero aquí o allá, que lo presentan además como un caso de éxito absoluto. ¿Qué peligros nos podemos encontrar en redes en cuanto a educación financiera? Pues justamente esa imagen distorsionada que hablábamos antes, ¿no? Y yo creo que como una máxima que podemos utilizar para no caer justamente en estos contenidos que no responden a la realidad, es que cuando nos ofrecen un producto, una inversión que tiene unos beneficios muy altos en muy poco tiempo y con muy poco riesgo, pues eso es un indicador, ¿no?, una alarma de que hay que andarse con cuidado, porque seguramente no es realmente lo que prometen. No, seguro que no, ¿no? En esto tenemos que Totalmente también de acuerdo con Sara. Hacer difusión. ¿Qué mitos sobre educación financiera cuesta más desmontar? No sé, creencias que tengamos como muy interiorizadas. La verdad es que hay bastantes mitos. Yo, uno de los principales mitos que desmontaría es que la educación financiera es para quien tiene dinero. Nada más lejos de la realidad, ¿vale? Precisamente la educación financiera lo que te aporta es estabilidad. Por tanto, cuando no se trata de lo que ganes, sino de cuánto ganes, sino de cómo lo gestionas. Eso sería lo importante. Otro mito también diría es que ahorrar hace que te prives de la vida. No, ahorrar te da libertad para tomar decisiones, sin dudarlo. O que endeudarse es malo. Tampoco. Endeudarse, si hay una finalidad y un propósito claro en ese endeudamiento, puede ser una inversión genial para tu vida, ¿vale? Y la realidad es que sí, hay deudas malas y deudas buenas, y justamente la educación financiera te enseña a saber diferenciar entre ellas. Sería alguno de los mitos que me vienen ahora a la cabeza. Es verdad, sí. Otro mito, por ejemplo, podría ser que cuando el dinero resuelve los problemas, ¿no? O que tener mucho dinero pues ya te lo ha resuelto todo. Y no es verdad, porque puedes tener mucho dinero, pero si no sabes gestionarlo bien, pues tus problemas tarde o temprano van a aparecer, ¿no? O también otro mito podría ser que si no tengo un cierto nivel de ingresos, no puedo ahorrar. Y eso también vemos que justamente el ahorro es lo que nos permite, como señalaba Elena, pues alcanzar nuestras metas, planificarnos y llegar a los objetivos que tenemos. Madre mía, ¿qué cantidad de mitos Sí. me habéis puesto sobre la mesa que realmente, pues es verdad, todo el mundo piensa esto, todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos visto noticias, hace poquito también en Levante del Mercantil Valenciano, de gente que ha sido agraciada con un gran premio de lotería y que a los pocos años ha acabado arruinándose por malas inversiones y mala gestión de ese dinero? Claro, es que no nos preparan. Bueno, vamos a hablar de herramientas concretas, prácticas para la gente que nos está viendo. ¿Qué recursos recomendáis para trabajar la educación financiera desde el hogar, desde nuestro día a día? Yo utilizaría cuestiones, o sea, cosas muy sencillas. Desde pequeños, pues empezar con, vamos al supermercado y enseñarles a comparar precios, el tema de la paga, que también ha comentado Sara, hay que insistir y desde pronto, no sé, yo marcaría los
6, 7, 8 años, es una edad buena para dar una pequeña paga y que aprendan a gestionarla. Después también hablar con nuestros hijos de la publicidad y del consumo y qué peligros llevan aparejados. Enseñarles también a utilizar, incluso ahora, pequeñas aplicaciones de gastos para controlar los gastos. Cada vez tenemos más herramientas digitales que de verdad tienen su papel. Y la verdad es que con todo esto ya es una manera de iniciarlos, pero sobre todo lo que hay que intentar es empezar de jóvenes, que no se hable de dinero a partir de la edad adulta. En el hogar se tiene que empezar a hablar de dinero desde pequeños como algo natural. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Hay que integrarlo en el día a día, en la cotidianidad de la familia. Yo pienso que también a partir de los 6 años se pueden implementar herramientas ya de una manera como la paga, como la lista de deseos, de una manera más estructurada o más planificada. Pero no debemos olvidar que desde que son más pequeños podemos también introducir conceptos financieros y esta educación financiera, y una herramienta muy potente es la lectura. Leer con ellos libros y cuentos que traten de la gestión del dinero, porque de esta manera se fomenta esa conversación, podemos acompañar a nuestros hijos a introducirles esos conceptos, podemos resolver sus dudas, y ese momento de leer juntos pues facilita un clima de confianza que ayuda a que las familias puedan introducir esta educación financiera de una manera mucho más agradable, con mucha más conexión. De todas maneras, es verdad que a partir de los 6 es cuando yo creo que deberíamos introducir todo el tema de la paga, el control de emergencia, la lista de deseos de una manera más planificada y ir como si subiéramos una escalera, ¿no? Poquito a poco ir tratándolo con ellos para que justamente no lleguen a la edad adulta o no lleguen a la adolescencia, que muchas veces las familias es cuando se encuentran con ese melón, ¿no? Porque cuando los niños empiezan ya a salir con sus amigos o a querer comprar ocio o ropa, y es cuando las familias dicen, ostras, aquí es donde tenemos el problema porque no hemos empezado desde pequeños a tratar con ellos de estos temas. Nos queda claro que la economía financiera familiar se tiene que tratar en casa. Los padres tenemos ahí una responsabilidad activa, por supuesto también en el ámbito educativo, como hemos dicho al principio. Yo quiero que acabemos con un mensaje final, con ese, bueno, Elena lo sabe, en nuestras charlas nos gusta acabar con esa recomendación, titular final, mensaje que debe quedar claro en esta conversación Finanzas a tres bandas de hoy. Yo diría que la educación financiera no va de dinero, va de libertad, de autonomía y de bienestar. Y cuando antes lo incorporemos en nuestra vida cotidiana, como el leer o el escribir desde bien pequeños, y no solo en nuestra vida cotidiana, sino en las aulas y en las redes sociales, antes prepararemos a nuestros jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas, evitar peligros en el futuro y construirse un futuro seguro. Gracias, Elena. Yo me dirigiría a las familias, ¿no? Y les diría que la educación financiera es un regalo que pueden hacer a sus hijos, que les empodera, que les evita posibles problemas de salud financiera y de salud mental y de salud en general en el futuro, y que les ayuda a tomar las mejores decisiones para ellos mismos. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido un placer escucharos y ahora nosotros a compartir el mensaje. Siempre información veraz, contrastada, fidedigna, y en ese caso nosotros ya nos encargamos en este proyecto de Fundació Caixa Ontinyent a trasladar ese tipo de información que es la que realmente vale a las familias. Así que gracias a las dos por lo aportado hoy. Muchas gracias. Gracias.